Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Gracia Abundante de Cuernavaca. Nuevamente estamos aquí compartiendo la palabra de Dios. Y hoy quiero empezar comentándoles acerca de una carta abierta que hace un llamado a la oración de un pastor anónimo de la ciudad de Wuhan, allá en China. Él afirma que la paz de Cristo no está para quitarnos del desastre ni de la muerte, sino para tener paz en medio del desastre y la muerte, porque Cristo ya venció en estas cosas. Al igual que ese pastor anónimo, hace como 500 años atrás, Martín Lutero, un reformador valiente, audaz, él no tenía temor a predicar la palabra de Dios. Y por el año de 1527, a la edad de 44 años, él comenzó a tener dolencias y a sufrir fatigas físicas, a tener dolencias severas, porque en ese tiempo comenzó una peste en toda Europa y llegó a la ciudad donde él se encontraba, en Wittenberg. Y aunque muchos decidieron evacuar la ciudad, Lutero se quedó allí y abrió su hogar como un hospital para enfermos. Su hijo Hans contrajo la enfermedad, pero logró sobrevivir. En medio de toda esa lucha y aflicción de esa enfermedad que fue realmente mortal en toda Europa, Lutero escribió uno de los himnos cristianos más entonados en todo el pueblo de Dios. Ese himno nos revela la confianza que Martín Lutero tenía en Dios. Vemos en sus estrofas la fuente de su fortaleza, y la única fuente de su fortaleza era Dios. Ese Dios que lo había sacado de las tinieblas, ese Dios que lo había rescatado del pecado y lo había traído a la luz maravillosa de la justificación por fe. Este himno tiene una gran teología. Este himno al que me refiero se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Este himno está sustentado, como muchos de los himnos que compuso Martín Lutero, en los salmos. El himno Castillo fuerte está sustentado en el Salmo 46, que es el que hoy vamos a estudiar, al cual les voy a pedir que busquen en sus Biblias. Tanto Lutero como el pastor anónimo de esa ciudad china expresan que la realidad del dolor es inminente en los hombres. Reconocen que la muerte es cercana y el sufrimiento es latente en cada persona, pero ellos no tienen la última palabra la tiene Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Solo rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu palabra nos hable, que quitemos todo orgullo en nuestras mentes, que quitemos toda ansiedad que nos distraiga y que solo nos concentremos en tu palabra, que es lo que hoy vamos a exponer. Sé con nosotros, controla todos los tiempos, controla las situaciones externas y te damos gracias por este tiempo. En Cristo nuestro Señor. Amén. Muchos dicen que lo único inevitable en la vida es la muerte. Y creo que todos nosotros en algún momento hemos estado en medio de una emergencia. Probablemente has estado en un sismo, en un incendio, donde generalmente hay esas evacuaciones. ¿Y recuerdas lo que te dicen los expertos de protección civil? ¿Recuerdas lo que te dicen en ese momento? Son 3 acciones o instrucciones que pueden preservar tu vida. Eso es lo que nos dicen constantemente. O que al menos nos pueden sacar de inmediato de esa situación de riesgo. ¿Recuerdas alguna de esas acciones? Recuerda, es el no corro, no grito, no empujo. Y te explican el significado de cada una de ellas y reiteran que estas acciones son vitales para que tú puedas
preservar tu vida. La prédica de hoy la titulamos Estad quietos. Yo soy Dios. Porque a través de este Salmo 46 vamos a ver que hay esas emergencias en nuestras vidas, esas situaciones riesgosas que estamos atravesando. Pero en el Salmo 46, hermanos, hermanas, hay un manual de vida a través del cual Dios nos da 3 instrucciones que nos permitirán salir victoriosos en medio de la crisis, aun y cuando lleguen sorpresivamente. 3 instrucciones de Dios que nos permitirán salir victoriosos en medio de la crisis, en medio de la emergencia, en medio de esa situación de aflicción. Estas 3 acciones yo las he titulado No temo, versos del 1 al 3 del Salmo 46. No me entristezco, versos 4 al 7 del mismo Salmo 46. Y no desespero. No temo, no entristezco, no desespero. Son como estas 3 acciones en medio de la emergencia, en medio de la crisis, que nos permitirán salir victoriosos en medio de la aflicción, en medio de la crisis. Comencemos hablando de no temo. Antes de comenzar a explicar esta instrucción, esta acción, quiero comentarles que el Salmo 46, su contexto es que probablemente el salmista está hablando de una gran guerra que sufrió el pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel, ahí en la ciudad santa, en Jerusalén, estaba rodeado por un pueblo más poderoso. Ya no había escapatoria para esa ciudad. Y repentinamente, a través del clamor del pueblo, Dios da la victoria. Algunos estudiosos dicen que esa batalla pudo ser la que se refleja ahí en Segunda de Reyes 19:35 y en Isaías 37:36. No lo busquen, ya posteriormente ustedes la estudiarán. Pero lo cierto es que, de acuerdo al Salmo 46, había una crisis nacional. Es decir, no había una situación individual, aunque obviamente lo nacional impactaba en la vida de cada uno de los del pueblo de Israel. Pero salieron airosos en esa batalla. Probablemente cuando tú hablas de una crisis nacional, los más viejos estaremos recordando las que ha vivido este país, pero aún los más jóvenes ya están viviendo una crisis en este momento. Entonces es de llamar la atención que es de utilidad para los niños, los jóvenes y los ancianos. Así que de entrada vamos al verso 1 del Salmo 46. Hay una directriz en medio de esa crisis, hay una directriz en medio de esa guerra. De los versos 1 al 3 nos dice nuestro Señor: no temas. Ese es el punto, no temas. Y vamos a explicar por qué no hay que temer. El salmista en el verso 1, miremos la descripción que hace Dios, de Dios mismo. Si tú recordarás, en la prédica anterior había tanta confusión del hombre en depresión que necesitaba recurrir a la verdad. En este salmo hay una riqueza de verdad. Por eso creí conveniente, después de la prédica pasada, apelar a este gran salmo. Mira el verso 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estamos hablando del verbo presente, Dios es. No es en pasado, es permanentemente. Dios es nuestro refugio, dicen otras versiones que creo son más adecuadas. Dios es un refugio, que es la mejor traducción, y a su vez es una fortaleza. ¿Qué significa esto? Los salmos utilizan esta palabra refugio
en más de 40 veces. Esto significa que si Dios es un refugio, es que hay un peligro que amenaza nuestras vidas. Hay calamidades, hay inclemencias, pero el creyente no debe de temer, porque Dios es ese lugar donde puede acudir, puede refugiarse y estar a salvo de esos peligros. Pero miren, no solamente es un lugar donde pueden resguardarse, sino que Dios mismo es el que resguarda este refugio. Dice que Él es nuestra fuerza, Él es la fuerza, Él es la fortaleza. Dios ha permitido que el creyente entre en esas murallas que son impasables. ¿Y sabes cuál es la única forma de que serás tocado? Cuando Dios mismo decida en su providencia que esta persona que está dentro de ese refugio pueda ser tocado. Aunque también consideramos que un hombre que está dentro de un refugio y voluntariamente decide salir, es decir, exponerse de manera voluntaria a los peligros de esta vida, él sale de la protección de esta gran fortaleza. Esto es como en el Nuevo Testamento se apela al esclavo que está cubierto por el Señor, por un dueño que lo cuida, que lo protege. Y el esclavo, cuando decide emanciparse, decide salir en libertad, ya no está bajo la protección de su Señor. Eso es una gran idea en nuestras mentes para no temer. El creyente, hermanos, estamos dentro de ese refugio. Pero miren cómo culmina este verso 1. Es la segunda parte, es hermoso. Dice que nuestro Dios es que nuestro pronto auxilio. Literal, es un ayudador en ese momento que lo estás requiriendo. Es decir, no es esta llamada de emergencia que tú haces cuando tu seguro tiene ahí dispuesto una persona para acudir cuando estás accidentado y que se tardan las horas, los días en responder. No, fíjate, aquí es el pronto auxilio, está ahí en el mismo lugar del problema, en el mismo lugar de la aflicción. Puedes ver cómo el salmista no excluye a los creyentes de los problemas. Cuando hablamos de que es un ayudador, es porque vamos a necesitar esa ayuda. Cuando hablamos de refugio, es porque estamos expuestos a los peligros. En Job, capítulo 5, verso 7 dice: porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Es decir, no estamos exentos de estas situaciones de peligro. Pero la instrucción es: no temo. ¿Por qué no temo? Porque Dios es mi refugio, mi fortaleza y mi pronto ayudador. Y miren que la situación no es fácil. Vean los versos 2 y 3. Ahí está la instrucción. Y dice: porque Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro ayudador, por tanto no temeremos. Pero nos expone y nos ejemplifica las situaciones que podemos vivir. Dice: aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes, no debemos temer. ¿Qué está pasando? Es un caos total. Es la zona cero de la vida de un creyente. Hay un terremoto, un tsunami, un maremoto, literal, la tierra se está cayendo.
Pero ¿pueden notar cómo el salmista está hablando? La impresión que nos da este pasaje, hermanos, hermanas, es que el salmista está en medio de todas esas situaciones que están a su alrededor, pero no es tocado. Pero él no se derrumba con todas esas acciones. El caos está ahí. El salmista está en medio de todas esas situaciones. Pero me da la impresión que ni siquiera una gota de su cabello, una gota de sudor que corre por su cabello, por su cara, su rostro, le es agitado. Esto es una forma poética. No estamos hablando literal de situaciones de desastres naturales. Tú sitúalo en todas esas cuestiones de aflicción que están viendo a tu alrededor y que literal se están desgajando. Una noticia inesperada. El viernes pasado, ahí con gente del trabajo, de mi anterior trabajo, muchos conocidos vivieron un cataclismo. De manera repentina les dijeron, ya no hay trabajo. De manera repentina les dijeron, esa quincena ya no vas a cobrar. Esa es una noticia que te puede derrumbar en segundos. Es difícil. Pero lo que vemos aquí es que en el creyente estas noticias, aunque vengan de manera intempestiva, no nos hacen temer. Porque Dios es mi refugio, es mi fuerza y mi pronto auxilio. ¿Tienes miedo? ¿Estás temeroso de qué es lo que puede pasar? Seguramente es porque tu esperanza no está en ese refugio divino. Porque tus fuerzas no están en esa fortaleza divina. Porque tu ayudador no es el Dios verdadero. Probablemente tu esperanza estaba en una chequera. Probablemente tu esperanza estaba en tu juventud. Probablemente tu esperanza estaba en otra persona. En México decimos en algún padrino. Pero creo que si tu esperanza estaba situada en estas cuestiones, tú estás corriendo por la salida de emergencia equivocada. Estás corriendo neciamente hacia el peligro. La instrucción del Señor es, no temas, tienes que ir por el único camino que te lleva al refugio, y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino que te llevará a este Dios que nos está guardando en un lugar seguro. ¿Recuerdas la historia de Mateo? En su capítulo 14, cuando Jesús caminaba sobre el mar. Y Pedro se arrojó porque vio al Señor Jesús y dijo, yo voy hacia donde tú estás, y comenzó a caminar. ¿Recuerdas el momento en que se hundió? ¿Sabes en qué momento se hundió? Cuando dejó de mirar a Cristo. Cuando dejó de mirar a Cristo. Dice el Evangelio de Mateo que de repente vinieron esos vientos. Seguramente este pescador, conocedor de los vientos, tuvo temor. Vio el oleaje a su alrededor y volteó, quitó su mirada de Cristo y se hundió. Pidió auxilio, Señor, sálvame, Señor, me estoy hundiendo, me voy a ahogar. Nuevamente tuvo que alzar su mirada y clamar. Pronto vino ese ayudador a tomarle de su mano
y sacarlo de ese embravecido mar. Así que, hermano, considera esas cuestiones. No temas, estás en el refugio, en la fortaleza, con el ayudador, que es un pronto auxilio. Entonces, no temo. La segunda instrucción es: no entristezco. No me entristezco. Versos del 4 al 7. Miren, esta es una forma poética. Está hablando de unas corrientes de agua. Está hablando de cómo un río, en el verso 4, alegran una ciudad. Pero no es cualquier ciudad, es la ciudad de Dios. En la antigüedad, el tener un río cercano o incluso que atravesaba la ciudad era una fuente de prosperidad. Y por lo tanto, si un pueblo quería conquistar al otro, tenía que cerrar el caudal de ese río, y poco a poco el pueblo se debilitaba, se enfermaba por la falta de higiene y iban pereciendo. Pero en este caso, en el caso del salmista, la impresión que nos da es que dentro de la ciudad hay un borbotón de aguas que corren y corren y nada lo puede detener. Es decir, hay una fluidez de agua constante, como un ojo de agua que fluye día y noche. Ahora puedes notar también hacia quién está dirigida esta alegría de las aguas que corren. Mira el verso 4. Del río sus corrientes alegran a la ciudad de Dios. A la ciudad de Dios. O sea, imagínate un borbotón, un ojo de agua y gente reuniéndose alrededor de ella, bebiendo de esa agua. Alegría por todos lados, bullicio, gozo. Porque eso es lo que representa estas aguas fluyendo. Los expertos dicen que en la ciudad de Jerusalén no había una situación de un borbotón que inundara la ciudad. Lo que está apelando el salmista es a algo espiritual. Es decir, acorde al Salmo, alrededor de la ciudad todo se está derrumbando y dentro de la ciudad hay un gozo pleno. Todo apunta a que se trata de Dios. Y si miramos y nos situamos en el tiempo de Jerusalén, en la época del salmista, viendo al futuro nos llevaría a Cristo. Porque miren qué dice Juan capítulo 7. No lo busquen. En su verso 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, escucha esto. Esta es la clave. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. La Escritura probablemente se refería a este Salmo 46, en donde habla de estas corrientes que alegran la ciudad de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La segunda parte del verso 4 apela a que hay una morada, la morada de Dios, pero habla de moradas, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿A qué te suena esto? A que nosotros los creyentes somos esas moradas donde el Dios, este Dios, de donde emanan esas corrientes de agua viva, mora en nosotros. Por eso, hermanos, no temo. Por eso, hermanos, no temo, porque esas corrientes de agua viva
están en mi interior y ¿qué me hacen hacer? Gozarme. No temo, no me entristezco, y en este punto sería me gozo porque esas corrientes están en mi interior. Verso 5, también un motivo para gozarnos y no entristecernos. Dios es inconmovible y por ende los suyos no se moverán. Dios es inconmovible y por lo tanto los suyos no se moverán. También es una forma poética. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios habita en medio de su pueblo. Dios lo ayudará al clarear la mañana. Esta expresión, hermanos, significa que cuando un pueblo se encontraba en el punto más vulnerable es exactamente en donde la oscuridad es la más profunda y está a punto de amanecer, donde el sueño de las personas está de manera pues tan profunda cuando tienen una tranquilidad, pero también es en esas oscuridades de la noche, cuando estás ahí en las madrugadas inquieto, dando vueltas en tu cama, no tienes seguridad, no tienes alegría. Ve la manera en que Dios está ahí. Dios la ayudará al clarear la mañana. Son expresiones tan exactas que inmediatamente cuando tú las ves, dices, es que a mí me está pasando esto. Dios está ahí, hermanos, no es una probabilidad, es una seguridad, es una certeza. Dios está, Dios la ayudará. Son las expresiones que nos dice el verso 5. Aportando un poco más, Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Por qué no me entristezco? Porque Dios es inamovible. No solo son corrientes de agua que me dan alegría, sino también porque Dios es inamovible y su pueblo, por lo tanto, no se moverá. ¿No te provoca eso una alegría plena? ¿No te provoca eso una gran satisfacción? Como creyentes debemos preguntarnos constantemente, ¿por qué no estoy gozoso? ¿Por qué no estoy gozoso? Si a través de este salmo podemos ver que Dios está ahí. Vean los versos 6 y 7. Nuevamente son cuestiones caóticas. En este caso no apelan al caos de la naturaleza. En este caso se apela a una situación de invasión de pueblos alrededor. Vean los versos 6 y 7. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Explica una situación de incertidumbre total. No es casualidad este salmo, hermanos. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Un mundo globalizado. Lo que pasa en China nos afecta en México. Lo que pasa en los países de Europa afectan a todo el mundo. Eso es lo que más o menos o en realidad estamos advirtiendo en estos dos versículos. Son naciones rugientes amenazantes, pero también otros están titubeantes ante esos rugidos de el mundo. Cuando oímos que se cae la bolsa en Tokio, en China, en Nueva York, los hombres en México de negocios tiemblan. Eso es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Todos estamos siendo afectados por lo que se hace en todo alrededor. Pero ¿qué sucede en todo esto, hermanos? Esto es hermoso. Esto es hermoso. Vean la última frase del verso 6. Dio él su voz, se derritió la tierra. Es decir, hay un mundo que está pujando.
Hay naciones que están embravecidas, incluso embravecidas en contra del pueblo de Dios. Hay avisos de guerra, hay amenazas en todos los pueblos, hay voces que se levantan, pero solo hay una voz que es más poderosa. Hay una sola voz que decreta los tiempos y tiene un impacto en toda la tierra. Es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Dio Él su voz. Estamos hablando de Dios. Todo este pasaje está hablando de Dios. No está hablando de el hombre insignificante. Está hablando de Dios. Dio Él su voz. ¿Y qué pasó? La tierra se hizo agua. La tierra se esfumó. 9 veces en todos los versos 1 al 11 se habla de Dios. Todo apunta a Dios. Nada tiene que ver con nosotros, ni las naciones, ni las enfermedades, ni las aflicciones. Todo está en los decretos divinos. Dios habla y se mueve toda la tierra. Déjame concluir este punto para aterrizarlo. ¿Qué motivos tienes para estar triste? ¿Qué motivo tienes para estar triste? ¿Porque este mundo se está cayendo a pedazos? Tú perteneces al pueblo de Dios, donde las aguas fluyen, donde hay una estabilidad divina y hay una protección que solo proviene de Dios. La pregunta más bien sería ¿soy parte de la ciudad de Dios? ¿O estoy caminando solo? ¿O estoy yendo con mis propias fuerzas? ¿O prefiero seguir la corriente de este mundo? El gozo por el cual no me entristezco es porque yo pertenezco a un pueblo redimido, comprado por la sangre de Cristo, y por su sangre fuimos comprados. Por eso no me entristezco. Verso 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jehová. Solo afirma a quiénes somos. Solo afirma quiénes somos. Esto es hermoso. Tercera instrucción y última. No me inquieto, no me apresuro. Ya tuvimos las 2 primeras instrucciones. No temo, no me entristezco. Ahora no me inquieto. Pareciera muy fácil cuando vemos todas estas calamidades. Pero miren de los versos 8 hasta el final. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Verso 9. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Alguna vez, hermano, has experimentado esto? Esto que dice el salmista. Es decir, estás en medio de la bravura de esas inclemencias de esta vida. Ya te avisaron que has sido corrido. Ya te informaron que un familiar tuyo está caído en enfermedad. Ya te avisaron a ti mismo que tienes una enfermedad terminal. Estas son las situaciones que se traducen de la poesía del salmista. Ya no te están pagando en tu trabajo. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas?
¿Sales corriendo a buscar un préstamo? ¿Sales corriendo a tratar de suicidarte? ¿Sales corriendo a buscar la ayuda en otras personas? Miren la invitación que hace el salmista. Venid, venid y ved. Es curioso que esta expresión de venid y ved se refiere a caminar literalmente. Caminar literalmente para llegar y observar algo. ¿Qué vamos a observar? Las obras de Jehová. Esto es hermoso, hermanos, porque es probablemente que tú ahí estás amenazado por todo esto. Es como en esos casos de emergencia que dicen, no corras, no corras. Cualquiera diría, bueno, es que yo corro porque esto se me va a caer encima. Y en muchos casos hemos visto que las personas que corren les cae algo encima. Y aquí hay una invitación. ¿Alguna vez te has sentado a esperar cómo Dios está actuando? Es una hermosa invitación, porque habla de dos aspectos que hace Dios. Es decir, no es de que, bueno, Dios ya ahí estás, ya me quedo quieto, me quedo sentado y ya Dios se desentiende, no. Dios habla de que está obrando. Dice, venid y ved las obras de Jehová, verso 8. Pero el verso 9 también nos habla de que es Dios quien va a la batalla. Es una situación activa de nuestro Dios. No es un Dios lejano que se sienta Él a experimentar y ver cómo los pueblos se pierden, ver cómo se matan los unos a otros, ver cómo su pueblo que Él ha comprado se destruye. No, hermanos, es al revés. Al que le pide que esté quieto es al hombre. Él va a actuar. Él está haciendo su obra en ti, aunque no lo veas. Un predicador puritano dijo, la vara del pastor está sujeta por una mano de amor paternal, no por una mano de juicio punitiva. Piensa en Cristo y sus aflicciones. ¿No fueron las suyas peores que las tuyas? Y Él era completamente inocente. Considera cómo Él persevera por ti, cómo Él intercede por ti, cómo Él es tu abogado, cómo Él está al final. Y al final Él será glorificado a través de tus aflicciones. John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, que estuvo mucho tiempo encarcelado, dijo, los hijos de Dios son como campanas. Cuanto más fuerte los golpean, mejor suenan. Y él no, lo decía con toda seguridad y certeza de lo que estaba viviendo. No era indolente. Es hermoso, hermanos, que Dios nos invita a estar quietos, porque Él está obrando en nuestras vidas. Su mano está interviniendo directamente en tu problema. Probablemente tú quisieras en algún momento que Él respondiera en la forma que tú estás pensando. Si tienes una enfermedad, que sanara milagrosamente. Si tienes una situación, que se resolviera inmediatamente. Pero los caminos del Señor son inexplicables. Pero Él está actuando en medio de ellos. Él siempre tiene un bien superior para todos nosotros. En el verso 9 vemos cómo Él trabaja y pelea por nosotros, hermanos. Hace cesar las guerras, pone paz de por medio. Quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Lo que te está diciendo es que Dios nunca ha perdido una sola batalla, ni la perderá. Ni la perderá. ¿No te trae paz esto?
Estad quietos y saber, concluye el verso 10, que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No estés inquieto, no estés intranquilo, no salgas corriendo por los atajos de este mundo. Espera en Dios. No me angustio, es literal esta parte. El estar quieto significa desvanecerme totalmente, dejar de luchar, dejar de pelear con mis problemas en mi propia humanidad. Deja de preocuparte, deja de estar ansioso en actuar. Steve Lawson dice que vivir preocupados es pecaminoso, porque no confiamos en Dios. Dice que cuando estamos constantemente preocupados, actuamos como un ateo, como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera reinando. ¿Está pasando eso en tu vida? Verso 11 concluye: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esto, hermanos, nos ayuda en estas 3 instrucciones que nos habla el Salmo 46. No temo, es decir, me gozo porque Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. No me entristezco, es decir, me gozo porque Él es la fuente de alegría inagotable, porque por nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y no me inquieto, no me apresuro a actuar. Estoy quieto porque Dios está en el trono. Termino con una historia de Martín Lutero precisamente. Él estaba sumamente abatido, con el rostro desencajado, en esa época de la peste bubónica. Su hijo enfermo, él enfermo, la gente muriendo. Incluso estuvo sumamente deprimido. Estuvo días acostado. Una mañana se levanta a desayunar y su esposa estaba completamente vestida de negro. Martín Lutero, extrañado, le dijo: ¿quién se murió? Su esposa, con esa sabiduría que caracteriza a las esposas, seriamente le responde: conforme a tu actitud, aparentemente se murió Dios, porque estás actuando como si Dios no estuviera en el trono, como si Dios ya no estuviera activo. Martín Lutero se levantó y terminó todas sus labores. Ese es nuestro Dios, hermanos. Eso es nuestro Dios. Todo el Salmo 46 nos explica por qué tenemos que estar sin temor, por qué no debemos estar tristes y por qué no debemos estar inquietos. Dios es un castillo fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Permítenos refugiarnos en ti. Si alguien está dudoso, Señor, de estar dentro de este refugio, yo te ruego que hables a su vida, que él vaya por el camino correcto, que es Cristo Jesús, que entregue su vida, que deje atrás su mal camino y que venga por la senda de vida. Y estamos seguros que por su interior correrán ríos de agua viva. Gracias, Señor, danos paz a este pueblo tuyo, a esta ciudad de Dios, y permite que seamos nosotros
hombres y mujeres que te exaltemos todo el tiempo, a pesar de nuestras dificultades. Amén. Hermanos, gracias. Nos vemos en la semana. Estén firmes. Castillo fuerte es nuestro Dios.